Hola, ¿cómo están? Hola, ¿bien y tú? Bien, voy a cambiarme el nombre porque la uno me ha dado el Zoom pagado, entonces me tuve que conseguir No hay un Zoom problema. ilimitado, que no es mío. Ya. Voy a esperar unos minutos a partir. No, no tengo ni idea cuándo es la prueba. Le iba a preguntar a ustedes, de hecho. ¿No tienen ni idea de cuándo es la prueba? Mm. Sábado 14. ¿De 14 de junio? Sí. Ya, gracias. Buenísimo. ¿En clase vieron LMC y LMB? ¿Algo más de eso han visto? Uy, hablamos de eso, pero no sé si es súper específico como para que nos haya quedado muy claro. Ya, bacán. Ya, entonces partamos mejor con un resumen. Ya voy a dibujarles las dos como grandes fórmulas del KPM, que es la LMB y la LMC. Y me dicen cualquier cosa que no se entienda. Ya, esta va a ser la LMC. Acá está el retorno esperado y acá está el riesgo medido por la desviación estándar. Ahí. Y la LMB sale de acá, del activo libre de riesgo. La LMC, perdón. Y acá está el activo libre de riesgo. Y esta es la famosa como tangencia del portafolio que es tangente a la frontera eficiente. O sea, la LMC, que es el portafolio M, lo voy a poner con rojo, que es el portafolio tangente, que es el de mercado, que es el que todos demandan. Bueno, la fórmula de la LMC, que es después la que vamos a usar para los ejercicios, es esta, que es que el retorno esperado de un activo va a ser igual a eh, el retorno del activo libre de riesgo más M, que es la pendiente, por la desviación estándar del mercado del activo I con el mercado. Ya. Como el contexto de esto es que em, ahí se ve, sí. Ya que la LMC es el modelo del portafolio con activo libre de riesgo en el KPM, ¿ya? El de la expectativa homogénea, entonces todos los inversionistas eligen el mismo portafolio de activos riesgosos.
que el portafolio de mercado, que es el M, que está ahí. Y, y lo que pasa es que cada uno, según la aversión al riesgo, elige una combinación distinta entre ese portafolio M y el activo libre de riesgo, que es RF. Pero sí o sí todos demandan M. Y después les voy a decir por qué. Entonces, un inversionista conservador, por ejemplo, va a poner más en el activo libre de riesgo y menos en M. Y por lo tanto, claro, va a tener menos retorno porque va a tener menos riesgo. Entonces, al final el mercado te premia por invertir más en el mercado que el activo riesgoso que todos demandan. Y lo que pasa es que M como que se crea al final, que el portafolio del mercado, que es el que contiene todos los activos del mercado, se, se crea porque la LMC, o sea, hay solo un portafolio tangente, que es M. Y la única combinación óptima en el KPM de activos riesgosos es el portafolio M. Y todos en el mercado están de acuerdo con eso. Por eso todos usan M como el mejor activo riesgoso con el que podéis combinar el activo libre de riesgo. Y ahí obtener algún punto en la LMC. Entonces, SM es el único portafolio sobre la frontera eficiente, que sería, mejor la voy a poner en otro color. La frontera eficiente es esta. No, ese color no sé. Y es, por ejemplo, digamos que acá habían diferentes puntos, habían distintos portafolios en la frontera eficiente. Pero de todos estos, M es el único portafolio sobre esta frontera eficiente que combinado con la tasa libre de riesgo genera la recta LMC. Ahí por eso la tangencia, ¿cachai? Como que este punto es la tangencia. Y ahí, a partir de esa tangencia de la frontera eficiente con la LMC, que es en el portafolio M, se crea la LMC. Y al final, eso es porque al haber la tangencia ahí, ese va a ser el portafolio que maximiza el ratio de Sharpe, que no sé si hablaron del ratio de Sharpe, que maximiza el exceso de retorno por unidad de riesgo. O sea, es donde mejor podía estar, como invirtiendo en el M. Y em, es el único punto donde la LMC, como que donde su pendiente de la LMC es máxima. Que la pendiente es esta de acá. Que les voy a anotar al tiro la fórmula, que después también se usa. La fórmula de la pendiente de la MC es igual a el retorno esperado del mercado menos RF, ahí, dividido en la desviación estándar del mercado. ¿Se entiende? Me avisa. Sí, pregunta, ¿la M era la razón de Sharp o era otra cosa la razón de Sharp? Sí, el ratio de Sharpe. Ya. Y en el punto del portafolio M, de acá de este, es donde se maximiza la pendiente, o sea, se maximiza el ratio de Sharpe. Em, Alguien me está hablando por el chat. Sí, se está grabando. Bueno, al final el modelo también dice que, claro, tú, después se forma la LMC en la tangencia y tú podías estar como en todos estos puntos que están sobre la LMC, tú buscáis el que tú queráis según tu versión al riesgo. Y todos esos puntos sobre la LMC son combinaciones de el activo libre de riesgo y el portafolio M eficientes, combinaciones todas eficientes. Y si tú estás ahí, por ejemplo, acá abajo de la LMC, es una combinación ineficiente. O sea, son combinaciones que al final tienen más riesgo para el mismo retorno o incluso menos retorno para el mismo riesgo. Como que no está ahí maximizando como lo mejor que podía estar. Bueno, y, eh, y nada, todas estas combinaciones que les decía entonces son combinaciones óptimas. Ya, bueno, eso de la LMC. Y después tenemos la otra, que es la LMB,
Hoy, acá, que la LMB es como KPM puro. Tenéis, ¿cómo se llama? Eh, acá también tenéis el retorno esperado, pero acá tenía el beta. No sé si tienen claro como el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático y como lo que mide el beta. No sé. Sí, o sea, de eso me acuerdo que hablamos harto en clase. Ya bueno, mide al Debería final estar bien. cuánto se mueve un activo respecto al mercado. Como que mide, es la medida del riesgo sistemático del activo y es un riesgo que no lo podéis diversificar, como no sé, inflación, una guerra, crisis económica, eso. Como que les va a afectar a todos los activos del mercado, de manera distinta, pero a todos les va a afectar. Es algo que no podéis diversificar. Y ahí tenéis beta igual a uno o si el beta es menor a uno o si es mayor a uno. Que igual lo puedo explicar, sí, si alguien necesita. Ya, entonces esta es la LMB, que la LMB al final dice que es KPM puro, como les decía. La LMB al final dice que cumple KPM es porque está en la LMB y es decir que cumple con esto, que es la típica fórmula. Que el retorno del activo I va a ser igual al retorno del activo libre de riesgo em, más el beta del activo por el premio por riesgo. Acá en la LMB entonces la pendiente del premio por riesgo, que es el retorno del mercado menos el retorno del activo libre de riesgo. Entonces acá voy a poner eh, la pendiente LMB es esta. Ay, ahí. ¿Se entiende? Sí, Ya, súper. Y al final, la LMB como que asume que el mercado va a poder diversificar el riesgo diversificable, entonces solamente la LMB como que achica el riesgo al riesgo solamente sistemático, o sea, el riesgo que no se puede diversificar. Y tu premio, como que el mercado al final te va a premiar por asumir un mayor riesgo sistemático, o sea, un mayor beta. Entonces, a mayor beta, vaya a tener un mayor retorno. Eso. Y la LMB se usa, y nosotros las vamos a usar para valorar activos individuales con KPM, ¿ya? Son activos individuales, acciones, bonos, etcétera. O sea, que nos permite calcular como el retorno esperado que va a tener un activo o exigir un inversionista de acuerdo al riesgo sistemático, o sea, al beta que tiene ese activo. Al final es para analizar precios, o sea, si los activos están sobre la LMB, em, tienen un precio justo según su beta, ¿ya? Y si, por ejemplo, un activo está, no sé, abajo o arriba de la LMB, esto significa que si está ahí arriba de la LMB es porque el activo está underpriced y abajo está overpriced, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? O sea, si está arriba de la LMB, o sea, está underpriced, quiere decir que el activo está barato. O sea, paga más de lo que debería según su beta. Entonces es como, por decirlo, una oportunidad de inversión. Entonces lo que dice KPM es que en algún punto lo que va a pasar es que, como es el mercado racionalmente se va a dar cuenta de esto, de esta buena oportunidad de inversión, como que todos van a comprar esta acción
Y lo que va a pasar es que al final su retorno va a caer y su precio va a caer hasta llegar a la LMB. ¿Se entiende? O sea, de acá como que bajaría y se va a ajustar y va a después ofrecer un precio justo. Y si está overpriced es porque los activos están caros, si están debajo de la LMB, o sea que pagan menos de lo que deberían según el riesgo que tienen. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, muy claro. Ya, bacán. Esta es como la base para los ejercicios. Ah, lo otro que les quería explicar, como por si alguien no lo tiene muy claro, es que eh, los parámetros de los beta, o sea, un beta menor a uno es que el activo es menos riesgoso que el mercado, porque el mercado tiene beta igual a uno. No sé si se acuerdan de pregrado eso, pero... O sea que al final un activo que tiene un beta menor a uno se mueve menos que el mercado, o sea, tiene menor exposición al riesgo sistemático. Por ejemplo, en una crisis cae menos y en un boom de la economía sube menos. Es como más estable al final. Y si el beta es igual a uno, es que el activo está totalmente correlacionado con el mercado, se mueve igual que el mercado, es igual que riesgoso que el mercado. Se mueve como que tiene la misma volatilidad, entonces van juntos todo el rato. Y eso. O sea, si el mercado baja un 10%, este activo también baja un 10%. Y ya, si un activo tiene beta mayor a uno, ¿falta? Sí, mayor a uno, es que el activo es más riesgoso que el mercado. O sea, exagera todo. Por ejemplo, en ya una caída que habíamos visto, una caída del mercado, cae más que el mercado y en un boom, como que sube más que el mercado. Exagera todo. Entonces, al final son acciones muy sensibles a los ciclos económicos. Por ejemplo, los bienes de lujo, como que suelen ser así, esas acciones. Por ejemplo, las acciones de, no sé, Tesla o de Ferrari, como que, no sé, alguna marca de autos de lujo, como que podrían ser de esas, tener esas reacciones. ¿Se entiende? Capaz que todos lo tenían claro, pero no sé, me avisan. Bueno, Igual vamos. sirve, muchas gracias. Ya, bacán. Ya, entonces, ya, partamos con este ejercicio que a mí me hicieron uno muy parecido en la prueba. Y como que, ya, este ejercicio lo voy a explicar lento, pero es que después es muy mecánico. Se entienden bien, no sé, el número de activos que hay en cada ejercicio, como que después se hacen rápido. Ya. Eh, voy a añadir una página. Ya. Ah, ya. Y acá nos dicen, mira, lo más básico para empezar es ver cuántos activos hay en el enunciado. Yo los destaqué. Entonces, tenemos primero el portafolio X, que es un activo, que combina el activo libre de riesgo y el portafolio de mercado. Nos dan información de, de, de su varianza y su retorno esperado. Después tenemos otro activo que dicen, sí, porque nos dicen el retorno esperado del portafolio de mercado, es otro activo, por un retorno del 21% y varianza de 0,25. Y por último nos hablan de un activo individual. Y ya, bueno, a ver si alguien me pescó. Como, ya, si hay que valorar un activo individual, ¿qué usarían? ¿Qué recta? La LMB. Bacán, sí, ya eso. Ya, entonces nos dicen un activo individual Y tiene una varianza de su retorno esperado de 49% y una correlación con el portafolio de mercado de 0,9. Y después, esto es importante, nos dicen que todos los activos financieros están en equilibrio de acuerdo al modelo KP.
Bueno, pero todos están en equilibrio según KPM. Entonces, ya. Voy a poner que tenemos tres activos. Primero tenemos un activo individual I, que era el último que salía. Y. Después tenemos un portafolio X. Y después era el del mercado, ¿no? Sí, un portafolio de mercado. Y esto, o sea, un portafolio X no, era el que nos... Sí, sí, ya. Esto también anotémoslo. Nos dicen que el portafolio X es una combinación, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en mente, porque cuando le explicaba lo de la LMC, al final, si tú estás sobre la LMC, tenéis puros portafolios óptimos, combinando el activo libre de riesgo y el portafolio M. Esa es como la mejor combinación posible. Y en este caso nos dicen justamente que el portafolio X combina el portafolio de mercado con un activo libre de riesgo. O sea, se puede decir que el portafolio X está sobre la LMC. ¿Se entiende eso? ¿Podrías explicarlo de nuevo, por favor? Sí, obvio. M más M. Ya que nos dicen que el portafolio X combina el activo libre de riesgo y el portafolio de mercado. Y nosotros acá arriba vimos que esas combinaciones son como que son combinaciones óptimas porque están diversificadas, porque están sobre la LMC. ¿Por qué están sobre la LMC? Porque nos dicen que combina esto, que es el portafolio M, el de mercado, lo mismo, más esto. Entonces al final es una combinación que está acá o acá, en cualquiera de estos puntos. Está sobre la LMC. ¿Ahí se entiende mejor o...? Ya, sí, sí. Como que siempre que te digan, oye, tengo un portafolio y es una combinación entre el portafolio de mercado, que es el M, el de la tangencia que vimos al principio, más el activo libre de riesgo, tú decís, entonces tenéis que estar en la LMC. Y eso es como información que después nos va a servir. Entonces al final está diversificado, porque tiene riesgo y activo libre de riesgo. Riesgo por parte del portafolio de mercado y no riesgo por el activo libre de riesgo que tiene varianza igual a cero. Entonces acá vamos a poner que esto está en la LMC y que está diversificado. Y en contraste tenemos un activo individual arriba, o sea, esto no está diversificado, porque es un activo solito, no es, no es un portafolio diversificado ni eficiente, no. Y por otro lado tenemos el portafolio de mercado que es el tangente que vimos al principio. Ya, un mini resumen, lo voy a dejar como acá abajo, está horrible esto. Ya, las fórmulas principales de KPM.
serían las que vimos al principio. La LMC, que es esta, y va a ser igual a retorno del activo libre de riesgo más la pendiente por la desviación estándar del... Bueno, ahí voy a explicarlo, pero uno por uno. Ya. Este, el activo libre de riesgo, su retorno. Oh, ay. Ya. Después acá tenemos la pendiente, que no sé si les di la... Sí. Bueno, lo voy a poner igual. Que es el ratio de Sharpe, que es la diferencia entre el retorno del mercado menos activo libre de riesgo dividido en el riesgo del mercado, medio por su desviación estándar. Ya. Después tenemos la LMSB. Oh, ya. La LMB, que tenemos que el retorno de un activo va a ser igual a activo libre de riesgo más ahora el beta del activo multiplicado por la pendiente, que es el premio por riesgo. Esto, premio o prima por riesgo de mercado. Y esta al final es como, ¿qué se podría decir? Que es como la fórmula de KPM puro. Ay, ya. Ah, ya. Mm, y acá mejor voy a explicar primero esto que es importante. Ya, existen tres tipos de riesgo. Ya, primero está o sea, hay una fórmula que tiene los tres tipos de riesgo, que es esta, que también se usa mucho, que es el riesgo medido por la varianza. Ya, el riesgo de un activo va a ser igual. El riesgo de mercado del activo, elevado a 2 porque es varianza, más el riesgo específico del activo, activo I, pongámosle. Ya, entonces esto es el riesgo específico del activo I. Este es el riesgo de mercado del activo I. Y esto es el riesgo total del activo. Entonces al final dividimos el riesgo total del activo I, de cualquier activo, en el riesgo de mercado, que es el riesgo sistemático o el riesgo no diversificable,
¿ya? Y el riesgo específico, que es el riesgo que tú podés diversificar, invirtiendo, no sé, en empresas de distintos sectores, por ejemplo, como diversificando tu cartera. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Ya, bacán. Eh, entonces, nada, al final el riesgo total va a ser igual a la suma entre el riesgo de mercado que tiene el activo más su riesgo específico, como propio de la... Entonces, si tú estás diversificado, por ejemplo, si tú tenías un portafolio que está sobre la LMC, es, bueno, en verdad les voy a preguntar a ustedes, si, ya, si yo tengo un portafolio diversificado, ¿ustedes qué opinan como de los riesgos? ¿Cuál debería tener ese portafolio si yo estoy sobre la LMC? El sistemático. Sí, súper. Entonces, sería el riesgo de mercado del activo ahí. Y en ese caso, que, que yo estoy diversificado, esto va a tender a cero. Esto. Oh, estoy con la goma. Esto va a tender a cero. Y ahí, en esos casos donde se está diversificado, nos va a quedar que el riesgo total del activo I va a ser igual al riesgo de mercado del activo I. O sea, solo va a tener riesgo sistemático ese portafolio o ese activo. Y en los ejercicios es muy común que pase eso, como que estés trabajando con algún activo que esté diversificado y en ese caso em, el riesgo específico de ese activo va a ser igual a cero. Una Ya. pregunta, ¿un activo único puede estar diversificado o solamente puede ser en portafolio? No, solo, sí, solo portafolio. Ah, ya. Pues entonces activo lo puedo ocupar como sinónimo de portafolio. Es que, claro, porque por ejemplo, en este caso que estábamos separando el ejercicio en tres tipos de activos, al final un portafolio es un activo. Ya, perfecto. Muchas gracias. Mm, me Una confundía, consulta. Ramos con eso. ¿Sí? Ahí cuando el riesgo de mercado, ahí también se multiplica por el beta, ¿o no? Ahí es donde entra el beta del activo, ¿o no? O sea, sí, sí. Ah, ya. Vale, O sea, gracias. sí. El riesgo de mercado del activo I, de cualquier activo, es el riesgo sistemático, que es el beta. Ya. Muchas Ya. gracias. Y eh, ya hablemos, ya, esta ayudantiva por si acaso es muy probable que hagamos poco ejercicio porque la primera parte como de explicar todo lo que hay dentro de un ejercicio es como latera y larga. Pero si se ven después de nuevo la ayudantía y como que entienden bien cómo hacer los ejercicios y qué información como que importante hay en los ejercicios, se van a demorar 5 minutos en hacer los ejercicios. Eso. Y ya, ahora hablemos un poco de más fórmulas. Hablemos de la LMB y su beta. Ya. Em, ya, el beta representa la relación que tiene el activo I con el portafolio de mercado. O sea, lo que había preguntado, no me acuerdo quién, recién. Eh, el riesgo de mercado del activo. Como qué tanto le afecta a ese activo los movimientos del mercado. Como es sensible, no es sensible. Por ejemplo, hay empresas que se llaman las defensivas, que son como, no sé, las del agua, como las básicas, que son acciones de empresas súper poco sensibles al final a los movimientos del mercado, como que la gente las compra igual. eh,
como bienes básicos, ciertas comidas, eso. Entonces, al final, el beta mide eso, como representa la relación que tiene el activo con el portafolio de mercado, diciéndonos como lo que cambia el activo frente a los movimientos del mercado. Y es la medida de riesgo sistemático, que no se puede diversificar. Y eso. Eso de explicación. Entonces, la fórmula después. Tenemos que el beta de un activo va a ser igual a la correlación del activo con el mercado multiplicado por la desviación estándar del activo dividido en la desviación estándar del mercado. Ya. La desviación estándar del activo es esta. Por si acaso lo voy a dejar anotado. Y esta desviación estándar del mercado. Ya. Después hay otra fórmula del beta que es igual a la covarianza de los retornos, o sea, el retorno del activo I con el retorno del mercado, dividido en la varianza del mercado. Ya, la covarianza mide cómo varían como juntos los rendimientos del activo I y los del mercado. ¿Se entiende? Y eso, de las fórmulas. Entonces, ya, ahora partamos con la información. Primero, pongamos, ya, analicemos el primer activo, que es el activo I. Y. Ay, qué feo. Ya, analicemos su información. Ya, el activo Y es un activo individual, o sea, tiene riesgo específico, que es un activo individual que no está diversificado. Ya, ¿qué información nos dan? Tiene una varianza de su retorno esperado de 49%. ¿Qué, qué creen, como a qué creen que hace referencia esa, esa frase? ¿Al riesgo total del activo? ¿Al riesgo de mercado del activo o al riesgo específico del activo? Podría ser el riesgo total del activo, ¿no? Sí, súper. Ya. Es porque nos dicen que todo su retorno, o sea, todo varía en un 49%. Es el riesgo total. Y nos dicen que es varianza, que de repente te dan como, por ejemplo, te pueden dar la desviación estándar y en ese caso tendría que elevarla a 2 para tener el riesgo total. Pero acá está listo, porque dicen que es varianza. Entonces, al final vamos a anotar ese dato, que es el riesgo total del activo Y. Es igual a 49%. Y después, un activo individual Y tiene una varianza de retorno esperado de 49%, ya, y una correlación con el portafolio de mercado de 0,9. Al final, ahí nos dicen la correlación del activo Y con el mercado es igual a 0,9. Ya, la correlación de los rendimientos del activo Y con los rendimientos del mercado, al final mide la fuerza de esa relación entre el activo Y el mercado. Y va de 1 a -1.
Como que al final mide la fuerza de esta correlación entre los rendimientos del activo y del mercado. Eh, y, y eso. Eh, Esos son los únicos dos datos que tenemos del activo Y. Ah, otras fórmulas importantes que también de repente se usan es, ya, primero el riesgo de mercado del activo Y se puede sacar así. Se puede sacar con el beta del activo Y elevado a 2 multiplicado por el riesgo de mercado. O sea, esto es como aparte. Ay, no, qué feo. Ya está una fórmula aparte y también hay otra fórmula que es derivada de esta. Ya, eso está demasiado feo. Eh, ya, que es que también de repente lo piden, que es que de acá también se puede sacar el beta al cuadrado, despejando nomás, que sería igual a eso dividido en... Ya. Mm, ya. Esas son dos fórmulas más. Ya, después si seguimos con otro activo, voy a agregar otra página. No, ya. Si seguimos con otro activo, lo voy a poner acá igual. Sigamos con el activo de el M, que es el portafolio de mercado. Ya. El portafolio de mercado nos dicen que tiene un retorno esperado de 21% y su varianza de dicho retorno esperado es de 0,25. O sea, es el riesgo del mercado total. Entonces, em, los datos que tenemos, el retorno del mercado, que es igual a 0,25, o sea, 25%. Y el riesgo del mercado es igual a... Ah, no, estoy pésimo. Y ahí me equivoqué. Era que el retorno del mercado era de 21%, perdón. Y que por otro lado, el riesgo del mercado total es de 0,25, que eso sí es igual a 25%. Bueno, después, por último, tenemos otro portafolio que es el X. El portafolio X, habíamos hablado de que era una combinación del activo libre de riesgo más el portafolio M, o sea, portafolio de mercado. Esto significa que el portafolio X está sobre la línea de mercado de capitales, perdón.
que era lo que habíamos hablado ya. Ya. Tiene una varianza de su retorno esperado 36% y su retorno esperado es de 25%. Ya, vamos a anotar también esos datos. Mm, ¿Qué número dije? Ah, sí, 25%. Ya, el retorno esperado de X es igual a 25%. Ya, esto era lo que habíamos hablado antes, que como este activo está sobre la línea de mercado de capitales, lo que pasa es que no tiene riesgo específico, ¿ya? Porque es una combinación entre activo libre de riesgo y el portafolio de mercado, entonces su riesgo específico no existe, se diversificó. Entonces, para el portafolio X podemos decir que el riesgo total del activo, o sea, del portafolio X, va a ser igual a el riesgo de mercado del activo X. ¿Por qué? Porque esto es cero. Entonces, el riesgo del activo X va a ser igual a el riesgo de mercado del activo X, que es igual a 36%. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene una duda? ¿Todo claro? Todo bien. Ya, gracias. Em, ya, eso como de información. Ya, después, ¿qué quiere decir que haya equilibrio según KPM en todos los activos financieros? ¿Qué es lo que nos dice el enunciado? Ya, esto quiere decir que todos los activos individuales están bien valorados según su beta, o sea, están en la LMB. Y eso quiere decir que se cumple esto de acá. Se cumple esa fórmula, la recta. Y que también se cumple que todos los inversionistas están combinando el activo libre de riesgo con el portafolio de mercado, lo que implica que se cumple la línea de mercado de capitales también y que nadie demanda otro portafolio que no sea el portafolio M, o sea, el portafolio de mercado. Y también se cumple que, por lo tanto, el portafolio de mercado M es el portafolio tangente. Y está en la frontera eficiente. Bueno. Y nada. Ah, también, no, redundante, pero que cualquier portafolio que combina el activo libre de riesgo con el portafolio M va a pertenecer a la LMC, que es lo que acabamos de hacer y que nos permitió eliminar el riesgo específico. Ya, primero nos piden, ahora todo es más rápido, nos piden el beta del activo I. Ya, nos dan la correlación. Si nos vamos al activo I, tenemos tenemos perfecto que podemos usar la fórmula de beta que les había dicho más arriba. Esta. Vamos a usar esta. Esa vamos a usar. Entonces, el beta del activo Y en este caso va a ser igual a la correlación entre Y con el mercado por la desviación estándar de Y, estándar del mercado.
Ya. Si reemplazamos la correlación entre el activo Y y el mercado era 0,9 por, tenemos la varianza, que es 49%, entonces vamos a sacar, necesitamos la desviación estándar, entonces vamos a sacar la raíz, 49%. O sea, la raíz de 0,49. Ahí yo les recomiendo para sacar raíz de porcentajes, es mejor siempre pasarlo a decimales porque no siempre funciona. Entonces es mejor sacar con la calculadora raíz de 0,49 y no raíz de 49%. Eso. Ya. Dividido en la desviación estándar del mercado. ¿Y qué tenemos de el portafolio M, que es el de mercado? Tenemos su varianza. Entonces también vamos a sacar la raíz de 0,25. Uy. Ya, si resolvemos esto, nos va a dar que el beta es 1,26. ¿Alguna pregunta? Yo me confundí un poco con lo que hicimos antes de ver que la varianza de X, como era libre tenía una parte libre de riesgo, iba a ser igual a la varianza del mercado. Ya, Que eso nos dio 36, ¿o no? sí, ya. Entonces, la varianza de mercado es 36, pero también tenemos el dato de que es 25. ¿Cómo? Me perdí. Como que para el activo X nos dimos cuenta que ya es ¿Sí? activo libre de riesgo y portafolio de mercado. ¿Sí? Y ahí entonces vimos que la varianza del portafolio de mercado es 36%. No, 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 la varianza del, del portafolio X con el mercado. Ah, ya. O sea, tenéis un portafolio X, que es una combinación entre el portafolio de mercado y el activo libre de riesgo, pero después tenéis el portafolio de mercado que tiene tu propia riesgo, que es 25%. Pero el dato del 36% es del portafolio X, que como no tiene, como el portafolio X está diversificado, podemos eliminar el riesgo específico del activo X, no tiene, por eso que ahí está que es cero. Y nos queda que el riesgo total del a el riesgo de mercado del activo X, o sea, el riesgo sistemático del activo X. ¿Se entiende? Que es un portafolio. Ah, pero el riesgo sistemático es lo mismo que el riesgo de mercado, ¿no? Sí, Y estamos en distintos mercados entre el X y el Y. Que lo que me confunde es que entiendo que el X no tiene riesgo externo al del mercado, como que solo tiene el riesgo de mercado porque sí. tiene portafolio y libre de riesgo. Entonces nos da 36. Ah, no, porque cada uno tiene uno distinto. ¿Se entiende? En el mercado no hay un riesgo de mercado. O sea, cada activo tiene su riesgo, ¿Sistemático? sí. Ah, ya, yo pensé que era el ¿Ahí? mismo para todos. No, no, no. Por eso que hay acciones que son más sensibles a los movimientos del mercado y otras que no. ¿Cachai? Por ejemplo, si hay una guerra, hay betas que hay acciones que tienen beta como de tal de que no ni se muevan, por ejemplo. A pesar de que todo el mercado esté sufriendo la guerra, cada activo, cada portafolio, todo tiene su propio riesgo sistemático. Ya, súper. Gracias. Eso. Entonces, el riesgo
en el caso del portafolio X, el riesgo de mercado del activo X es de 36%. Consulta. Mira, justo ahí hay una fórmula en amarillo que es el beta i al cuadrado es igual a la varianza del activo partido en la varianza del mercado, ¿no? ¿Sí? ¿Esa no la podríamos ocupar en este ejercicio? Em, sería, Sería 0,49 dividido en 0,25, ¿no? voy a ver si nos da. No, que ni lo había pensado, como nos da la correlación. Es que yo lo intenté y no me dio, entonces por eso preguntaba. A ver, a ver. Ya sé por qué no voy a usarla. Porque el enunciado no nos da, o sea, si nos vamos acá al activo Y, no tenemos, acá mira, acá arriba, ay, bueno, va a quedar feo, pero ahí ese dato no lo tenemos y tampoco tenemos el beta, entonces tenemos dos incógnitas. Porque si Ay, nos vamos al activo Y, tenemos solo el riesgo total del activo Y, pero no sabemos, ya, entonces el riesgo específico de mercado del activo Y. no, el riesgo, no, porque hay un riesgo específico y un riesgo de mercado del activo Y. Sí, este sería el riesgo de mercado del activo Y. Sí, eso Ah, necesita, ya, vale, vale. no lo tenemos. Ya, Entonces, vale. al Ya, final, muchas este gracias. 49% es el total, pero de ese 49% se distribuye de distintas formas según el riesgo específico y el riesgo de mercado del activo. Y, y, o sea, al final, el beta es una medida del riesgo sistemático, pero es de la LMB. Entonces, al final, cuando nosotros estamos en el activo X, estamos en la LMC. Entonces, eh, esto no es que esto sea beta, o sea, porque en la LMC no existe el beta. Es, pero es el riesgo sistemático, efectivamente. Solamente que solo digo que como que no mezclemos las rectas, ¿se entiende? Ya, dale, dale, entiendo. Gracias. Y ahí tenemos la primera parte lista. Después nos piden ya, el retorno esperado del activo Y. Ya. Para sacar el retorno esperado, vamos a necesitar una de las fórmulas principales que vimos, la LMC. ¿Ya? Ya, lo que pasa es que LMB, por ejemplo, lo que pasa es que ya nos piden el retorno de un activo individual, ¿ya? Una acción, Y. Entonces, nosotros, en verdad, para valorarla, tenemos que usar la LMB, que es la esperanza de retorno de un activo va a ser igual más el beta del activo por es el premio por riesgo. Ya. Pero lo que pasa es que para la LMB nos faltan muchos datos porque no tenemos RF y no tenemos esto, que es la incógnita, pero acá tenemos más incógnitas porque no tenemos RF y acá también no tenemos RF. Entonces lo que vamos a hacer, que esto se hace mucho, es vamos a usar la LMC para obtener RF, o sea, el retorno del activo libre de riesgo. Entonces vamos a usar la LMC
que nos dice que el retorno, bueno, en este caso Y, va a ser, o sea, no, perdón, el retorno a un activo, no, va a ser igual a RF más la pendiente por la desviación estándar del activo y con el mercado. O sea, el riesgo del activo y con el mercado, pero medido en desviación estándar. Ya. Vamos a partir sacando la pendiente, que es esta. Y esta era la fórmula de la pendiente, ¿ya? Que era el ratio de Sharpe, que alguien lo había dicho por ahí. Entonces, la pendiente es igual a esta resta dividido en desviación estándar del mercado. Lo que pasa es que vamos, ya como no tenemos RF, lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar de que como tenemos los datos completos del activo X, o sea, al final, cuando no tenemos RF y queremos sacar RF, y para sacar RF necesitamos la pendiente, pero para la pendiente no tenemos RF, generalmente, o sea, siempre, como que nos van a dar dos puntos que están sobre la LMC y puedo calcular su pendiente entre estos dos puntos que están en la LMC. Y en este caso, los activos que están en la LMC son el activo X, porque dijimos que era una combinación entre el activo libre de riesgo y el mercado, el portafolio mercado. Pero el otro que está en la LMC es el portafolio mercado, po, porque es el portafolio más diversificado de todos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la pendiente de la LMC con el activo X em, y con el mercado, haciendo la diferencia entre los dos puntos. Ay, ¿qué pasa? No sé si me salía el zoom. Ah, no, ahí estoy. Ya. Eh, Ay, se me fue el hilo. ¿Ya qué le está diciendo? Que no podemos usar como el ratio de Sharpe como tal, porque tiene la incógnita, que es RF. Ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a usar el activo X, el portafolio X, que está diversificado, y está la LMC para usarlo como un punto y el segundo punto va a ser nuestro portafolio de mercado. Entonces, ustedes saben que cuando necesitan sacar la pendiente, pero no tienen RF, van a hacer esta fórmula. M va a ser igual a el retorno del activo que tengan que esté en la LMC, que en este caso va a ser nuestro activo X. Ahí me veo dos veces. Menos el retorno del mercado dividido en las restas de las desviaciones estándar. O sea, la desviación estándar del portafolio X menos la desviación estándar del mercado. Y esos datos los tenemos. Entonces al final vamos a sacar la pendiente a través de dos puntos que están en la LMC, que es nuestro portafolio de mercado y nuestro portafolio X, que está diversificado. Ya, y esto sí lo podemos sacar. Que en este caso, este va a ser... Ay, perdón, así les queda la fórmula para cualquier activo. Y en este caso, esto va a ser M es igual a, así como para que se hagan un formulario y ahora lo pongo como para esto específicamente.
dividido en la desviación estándar del activo X menos la desviación estándar del mercado. Ya, y estos datos los tenemos, entonces vamos solamente a reemplazar. Nuestra pendiente va a ser igual a la esperanza del retorno de X era 25% menos el retorno del mercado 21% dividido en, acá va a ser la raíz, porque tenemos la desviación estándar de X, o sea, la varianza de X, perdón. Necesitamos la desviación estándar de X, entonces va a ser la raíz de 36%. Raíz de 0,36 menos el otro tiene 25% la varianza, entonces 0,25. Raíz cuadrada de 0,25. Y esto, si lo resuelven, les va a dar que la pendiente es igual a 0,4. ¿Ya? Y ahora, ¿qué tiene la pendiente? Podemos sacar RF. Entonces, ¿cómo sacamos RF? Reemplazamos. Como sabemos que el activo X está en la LMC, podemos usar la LMC para el activo X. Entonces, LMC para activo o portafolio X, haciendo el retorno esperado del activo X va a ser, acabo de poner para que después se acuerden, para sacar RF. Ya, el retorno del activo X va a ser igual a RF más la pendiente por la desviación estándar del mercado, del activo X con el mercado. Ya, y todos estos datos los tenemos, así que el retorno esperado de X es 25%, RF es la incógnita, más la pendiente de la LMC la tenemos, que es 0,4, que es la misma para todo el mercado, y RF también es el mismo para todo el mercado. Y que se puede medir como, por ejemplo, los bonos del gobierno, como que son activos libres de riesgo y seguros. Entonces, es la misma para todo el mercado. ¿Cómo se llama? La desviación estándar del mercado con X, también tenemos que sacar la raíz de nuevo. Lo voy a dejar todo explícito para que... Es 0,36. Porque al final el 0,36, que está acá arriba, es el riesgo, ¿cómo se llama? Es el riesgo total y el riesgo, porque el riesgo total en este caso, como está diversificado, es igual al riesgo de mercado del activo X. Entonces, acá nos piden el riesgo de mercado del activo X y es 0,36 también. Bueno, eso es medio redundante, ya lo había dicho, pero por si acaso. Entonces, acá solo despejamos y tenemos que RF nos va a dar que es igual a 0,1, que es igual a 10%. No, mentira. Da 0,01, que es 1%. ¿O 10%? No, 1%, súper bajo. Ya, 1%. ¿Y qué nos pedían? Evaluar en la LMB. Ah, porque teníamos que sacar, sí, teníamos que usar la LMB porque teníamos que sacar el retorno esperado de un activo individual. Entonces, ahora que tenemos RF, podemos usar
Y tenemos los datos necesarios para usar la LMB y sacar el retorno del activo Y. Entonces, retorno esperado activo Y, LMB, para evaluar retorno justo de acuerdo al beta. El retorno de Y va a ser igual a RF, que ahora lo tenemos, que es 1%, más el beta de Y, que también lo sacamos en la 1, que es 1,26, por el premio por riesgo, que es el retorno del mercado, que dijimos que era 21, sí, 21%, está ahí arriba, menos RF 1% de nuevo. Escribo demasiado feo, pero no importa. Ya, no lo voy a calcular por temas de tiempo, pero eso nos va a dar 26,2%. Y un tip para la prueba, como que si tú, a ver, como al final el retorno del activo Y con la recta LMC nos debe dar lo mismo siempre que el activo esté en ambas rectas. Entonces, a ver, aunque un activo individual solo se ve en la LMB, si está en equilibrio según el KPM, entonces su retorno también es coherente con la LMC. ¿Ya? Entonces, ambas fórmulas como que si comprobamos nos debería dar el mismo resultado. Que también lo podemos hacer para que vean eso. No sé por qué se me sale esto. Ya. Y vamos a comprobar eso después de que terminemos el ejercicio. Que la 3 nos piden el riesgo de mercado o no diversificable del activo Y. Ya. Entonces nos piden esto. O sea, el riesgo que tiene el activo Y con el mercado. Que alguien me había preguntado por qué no habíamos usado esta fórmula de acá para sacar el beta. Bueno, ahora vamos a sacar ese dato. Ya. Y vamos a usar, de hecho, esa misma fórmula. Beta al cuadrado del activo Y, en este caso, va a ser igual a el riesgo de mercado del activo Y elevado a 2, o sea, varianza, dividido en la varianza del mercado también. Beta del activo Y al cuadrado sería 0,9 al cuadrado. No, o sea, la correlación. 1,26 dijimos. Sí. Al cuadrado es igual a esto, que es nuestra incógnita, dividido en el riesgo de mercado, que era 25%. 25%, sí. Ya despejamos esto y nos queda que esto al cuadrado es 1,5876 por el 0,25 y esto es igual a eso. ¿Ya? Y nos queda que esto es 0,3969, que esto es lo mismo que 39%, 39,69%. Bueno,
Y ahora que llegamos al fin, podemos mostrar esto para comprobar. Comprobamos el retorno de Y con LMC. Al final está todo en equilibrio, entonces podemos hacer esto. Entonces, la LMC nos dice que el retorno de Y va a ser igual a el retorno del activo libre de riesgo más la pendiente por la desviación estándar del activo Y con el mercado. Esto, si todo sale bien, nos va a dar lo mismo. Esto dijimos que era un... Sí, la pendiente la sacamos al principio, que era 0,4, que es la misma para todo el mercado. Eh, el dato de arriba. Nos pide la desviación estándar del mercado con Y. Y nosotros sacamos la varianza, o sea, el riesgo medido por la varianza del mercado con Y. Entonces, raíz. Raíz de 0,396. No. Ya. Y nos queda que nos queda lo mismo. Este resultado es igual a este resultado. Ya, bueno, la ayudantía de hoy día era más que nada explicar toda la materia posible que hay dentro de los ejercicios. Eh, Nada, algún feedback de la ayudantía o algo que no quedó claro. Em, ¿Alguna duda? A mí me quedó todo muy clarísimo, así que muchas gracias. Ya, qué bueno. ¿Y les sirvió como entender más la materia o la tenían clara y era mejor hacer el ejercicio directo? Que no sabía si como hacerlo más rápido, pero no ir explicando todo lo que está detrás. O no sé, como para saber para la próxima, ¿prefieren también así o más pura matemática? Yo encuentro que Per- así está perfecto porque por lo menos en mi sección vimos todo por separado y nunca integramos las ecuaciones o las fórmulas, tampoco las aplicamos como de forma tan directa, con tanta explicación. Entonces a mí me sirvió mucho más la ayudantía para entender lo que estamos viendo. Ya, ya, bacán. Quería saber eso en verdad, para ver si estaban de acuerdo para la próxima. Pero nada, el otro ejercicio que vamos a hacer en la otra ayudantía es siempre aplicando todas las fórmulas que vimos. Así que esas son como es un formulario que me quedó horrible, entonces yo creo que voy a hacerlo más bonito, o sea, voy a subir igual eso, pero voy a hacer un formulario eh, más aesthetic, no sé, eso. Chao, gracias. Ya, súper. Y cualquier cosa me preguntan por mail, no sé si lo tienen, lo voy a dejar por si acaso. ¿Las ayudantías van a ser todos los miércoles? No, no, según yo, no sé, el profe me Ah, ya. pidió que hiciera una ayudantía esta semana, pero no, Ah, ya. no. No. Bueno, muchas gracias, te pasaste. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao, muchas Ya hay un gracias. por si acaso. Chao, gracias. Chao, que estén bien.